Gloria a Dios, te adoramos Señor, gracias por la oportunidad de estar una vez más aquí, gracias mis amados por haber cumplido una cita con el Señor. Mire esto, que esta es una cita con Dios, tener una cita conmigo, ¿ok? Usted viene aquí a buscar del Señor, es lo único que nosotros hacemos en esta casa, buscar del Señor, buscar de su palabra, buscar de Él cada día. Hay un plan de Dios para nuestra vida y ese plan no se puede cumplir si nosotros no estamos cerca del Señor. Y estar cerca del Señor hay muchas maneras de hacerlo. Lo podemos hacer en nuestra intimidad, pero también la palabra nos enseña que debemos hacerlo en comunidad, como un cuerpo, como sus hijos. Hoy quiero traer un mensaje de parte del Señor. Yo te voy a pedir el favor, mi amado hermano, que tú abras tu corazón y prepares tu mente para que des entendimiento a la palabra de Dios que es tan importante para nuestra vida. Porque hay algo que Dios espera de nosotros los cristianos. Y si yo no lo sé, pues ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo le voy a dar cumplimiento a ese plan de Dios para mi vida? ¿Cómo yo voy a cumplir esa demanda de parte de Dios si yo no sé qué Dios espera de mí? Ahora, yo hoy les voy a enseñar también que Dios no espera de nosotros, ¿ok? Porque muchas veces nosotros tenemos nuestra propia idea o pensamiento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a veces se nos olvida que Dios hay ciertas cosas que Él no quiere. Les voy a poner un ejemplo. Esto está sucediendo en la iglesia de hoy en día y realmente es algo que Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros nos reunamos aquí cada 8 días a hablar en lenguas, a brincar por todo el salón, a movernos eufóricamente por todas partes, a hablar obviamente lenguas angelicales, gritando cosas que probablemente nadie va a entender, solamente nuestro espíritu, como enseña la palabra, y todo con el propósito de aparentar un hecho sobrenatural para que gente o personas o almas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que Dios no espera eso de nosotros? Eso causa confusión. La Biblia nos enseña que si vamos a hablar aún en lengua angelical es que lo hagamos decentemente en orden. 2, a lo máximo 3, y esto por turnos. O sea que la iglesia contemporánea está confundiendo el verdadero propósito de la congregación con un hecho o un acto de euforia colectiva donde se supone que la gente tiene que entrar en una emoción junto con ellos. Entonces ahí Dios se manifiesta. Eso es una equivocación muy grande. Si usted mira la vida de nuestro Señor Jesucristo, nada de eso pasó cuando Él predicaba. Cuando el Señor predicaba la palabra, lo único que Él hacía era sanar a los enfermos. Daba una palabra fuerte que los ayudaba a crecer, a edificarse, para que abandonaran el pecado. Los exhortaba, los corregía. Esa era la misericordia del Señor. No lo que nosotros estamos viendo en algunas iglesias en el día de hoy. Y da lástima, porque la Biblia dice que eso es para confusión y Dios no es un Dios de confusión. Al revés, a Dios nos llamó a un entendimiento claro de su palabra. Ahora, mira lo que Dios quiere de ti. Esto Dios quiere de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16. Mira esto. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Qué preciosa palabra. Algo que Dios espera de ti y de mí es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Santidad entonces es una separación para tener una vida y piadosa y temerosa de Dios todos los días, a toda hora y en todo lugar. Como dice la Escritura, sea también santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que es algo que yo tengo que hacer todo el tiempo. Eso no es algo que yo vengo el domingo y lo tengo como una práctica religiosa supuestamente para mostrar mucha piedad para que la gente crea en Dios. No.
La vida cristiana es algo de todos los días, nuestra conducta diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ahora, mire qué interesante, la palabra dice que estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Qué interesante. ¿Quién fue el que nos llamó? Esa es la pregunta. Así como aquel que os llamó es santo. ¿Quién fue entonces el que nos llamó? Segunda de Timoteo 1:9 dice, hablando de la persona de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mi amado, el llamamiento para tu vida proviene del Salvador de tu alma. Es Cristo el que te llamó con un llamamiento santo. No para que nosotros caminemos de acuerdo a nuestra forma de pensar o de ver el Evangelio, de entender el Evangelio, sino para que vivamos una vida en el propósito de Dios. Esto me obliga como cristiano entonces a conocer el propósito divino. Este es un requerimiento de parte de Dios. Hay dos cosas entonces que yo debo identificar en esta porción escritural. La primera, entonces, es que Cristo es el modelo a seguir. Y la segunda va junto con el primero, que entonces Él va a ser el ejemplo de lo que yo tengo que hacer. No solamente Él como persona es mi modelo, pero yo tengo que hacer también lo que Él hizo. Entonces yo podré decir que estoy cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Miren esto. Efesios capítulo 3, verso 14 al 19. Dice la escritura. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo en la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Miren esto. Si el Padre Celestial moraba en el corazón de Cristo, entonces Cristo por eso pudo hacer la perfecta voluntad de Dios. Porque al estar el Padre morando dentro de Él, Él tenía el conocimiento de la voluntad de su Padre. Ahora la Escritura dice que Dios nos ha permitido a nosotros, conforme a sus riquezas, ser fortalecido cada uno de nosotros en nuestro hombre interior. Esto quiere decir que Dios ahora ha venido a vivir, a morar dentro de nuestro hombre interior, en nuestro hombre espiritual, para que entonces yo también pueda conocer la voluntad perfecta de Dios. Y aquí vienen todos los propósitos, varios propósitos de ser fortalecido en ese hombre interior. Mira, primero, para que habite Cristo por medio de la fe en mi corazón. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Algo que yo necesito, un elemento indispensable para yo mantenerme en la fe, es tener a Jesucristo, que Él more y habite dentro de mi corazón. Esto puede producir entonces otro efecto. El segundo dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Otro propósito entonces de parte de Dios es que yo sea cimentado. Cimentado quiere decir como si me echaran cemento para que yo no me moviera. Que yo sea inconmovible en la voluntad de Dios. Que yo me afiance en esa palabra, que yo la crea, que yo la establezca para mi vida. ¿Y qué yo tengo que establecer en mi vida? Mira, el amor. Eso es lo que yo tengo que establecer.
Ese es el fundamento de todas las cosas. Tan grande es ese fundamento del amor que nosotros no lo entendemos, que por amor el Padre Celestial entregó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros que éramos unos pecadores. ¿Cómo será ese amor de grande? Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo a morir por unos pecadores, ¿cuánto no querrá Dios que realmente dentro de nosotros el fundamento más grande que haya sea el amor? Por medio de ese amor entonces nosotros podremos tener paciencia con los demás, constancia con nosotros mismos, reverencia ante Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pero sin ese amor, mi amado, realmente nosotros estamos perdidos. Sin el amor de Jesucristo, sin el amor de Dios, lo cual es Cristo, nosotros estaríamos perdidos eternamente y para siempre. Así que es importante que nosotros entonces nos afiancemos, nos fundamentemos en ese amor. Y esto produce también otro efecto. Mira lo que dice el verso 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y la altura. Mi amado, en este mundo terrenal nosotros vivimos en 3 dimensiones. Pero aquí mencionan 4 elementos. Algo que nosotros debemos comprender es que cuando verdaderamente el amor de Dios mora dentro de nosotros y Él es el fundamento de nuestra vida, ahora ese hombre interior de nosotros tiene la capacidad de estar en un sitio donde se mueven 4 dimensiones. Esto es el mundo espiritual. Ese mundo espiritual es en el que Dios espera que nosotros vivamos y nos movamos, que allí permanezcamos. Muy bien. Otro propósito, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mi amado, muchas personas piensan que ser cristiano es adquirir conocimiento bíblico. Es necesario el conocimiento bíblico, pero más que eso, si a algo le interesa a Dios, es que haya amor dentro de nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento bíblico no lleva a nadie a ningún sitio. Simplemente te hace tener una capacidad intelectual más grande. Pero el amor es el que permite que tú te preocupes por el alma y el destino eterno de las demás personas. No el conocimiento. Eso lo hace el amor. Es importante entonces que nosotros entendamos que debemos tener como fundamento en nuestra vida el amor de Jesucristo. Entonces podremos decir que estamos haciendo lo que el Señor pensó y planeó para nuestras vidas. Mira esto, y esto viene desde antes. Colosenses 1:12 dice: y con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos. Él ya nos hizo aptos. En otras palabras, Él nos capacitó, nos calificó para ser participantes de ese reino espiritual, que hay 4 dimensiones en donde se mueve el Padre Celestial y los espíritus. Y ahora lo dejó como heredad para cada uno de nosotros. Ahora, esto de que Él nos hizo aptos tiene una realidad. Esto es lo ideal, que ya todos estemos aptos para hacerlo, pero la realidad, mi amado, es otra. Va a depender de si yo tengo la voluntad para hacer lo que Dios quiere en mí. Déjame ver si esto nos lo explica un poco mejor. Hebreos capítulo 13, versos 17 al 22. Dice, preste atención. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Mas os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad.
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Y la escribí tan extensa, porque a veces a nosotros se nos olvida que Dios tiene en todo lo que Él hace un propósito para nosotros. Y comienza hablando, o mejor dicho, la prerrogativa de este autor a esta carta es mencionar desde la importancia del ministro del Señor Jesucristo en el trabajo que está haciendo, como en que nosotros alcancemos la aptitud que Dios espera que nosotros tengamos para la obra del ministerio. A ver si me hago entender. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad soberana de Dios. Para nosotros aprender a hacer la voluntad soberana de Dios, lo primero que tenemos que aprender es obediencia, sujeción. Y esta obediencia y sujeción no va a venir jamás nunca si nosotros no nos sujetamos principalmente a nuestros pastores. Y esto no lo digo por mí, porque yo también tengo mi propio pastor, lo cual es el Señor Jesucristo. El mismo pastor de ustedes, el Señor Jesucristo. Yo no le estoy diciendo que se sujete a mí, yo le estoy diciendo es, si tú quieres hacer la voluntad perfecta del Padre Celestial, hay un pastor al cual tú debes sujetarte, ese es nuestro Señor Jesucristo. Empezando por ahí. Si tú te sujetas al Señor Jesucristo, que es el pastor de los pastores, yo no soy nadie, yo soy solamente un instrumento, entonces Dios podrá hacer en ti lo que Él ha pensado desde un principio. Especialmente la voluntad soberana de Dios. Una vez más, si usted me sigue a mí, usted va a perderse en el infierno. Pero si usted se sujeta a Jesucristo y sigue a Jesucristo y pone los ojos en Cristo, mi amado, por herencia lo que va a tener es la vida eterna. Tan sencillo como eso. Así es que el autor también vuelve y dice, y concluye, ¿no? Diciendo, si tú aprendes obediencia, entonces serás apto para toda buena obra. ¿Ok? Os ruego que soportéis la palabra de exhortación. ¿Saben por qué? Porque a nadie le gusta que le digan qué es lo que tienen que hacer. Son muy poquitas las personas que realmente se dejan conducir por el Señor. A veces cuando alguien nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer, eso causa una confrontación mental dentro de mí. ¿Y quién se cree? Porque me dice qué es lo que yo tengo que hacer. Yo también sé leer, yo también tengo el Espíritu Santo, yo también tengo a Dios. ¿Yo por qué tengo que hacerle caso? Mi amado, es tan sencillo como que Dios quiere cortar esa parte de nuestra vida para que nosotros aprendamos obediencia. Eso es todo. Bien sencillo. Si yo aprendo obediencia como Jesucristo tuvo que aprender obediencia, entonces yo verdaderamente seré un imitador de Jesucristo. Y haré lo que Cristo hizo. No se lo olvide, Él es el ejemplo, Él es el modelo, a que yo debo seguir. Si algo hizo Jesucristo fue que se sujetó perfectamente a su Padre Celestial. En todo, no en algunas cosas, en todo. Recuerde esto, la Biblia lo enseña, ya lo pusimos, lo pongo una vez más. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto lo pone como un ejemplo, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Esa palabra como es una comparación. ¿Cómo yo debo de ser santo? Como nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que cabe al lugar entonces es, ¿cómo Él fue santo? Si yo sé cómo Él fue santo, entonces yo lo imito, yo voy a ser santo como Él fue santo. Esto es importante que nosotros lo comprendamos. Solo una persona que está capacitada por Dios podrá seguir las instrucciones como están dadas aquí. Ser santos como Dios es santo. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que seamos imitadores de Cristo. ¿Cómo entonces, cómo yo soy santo? Verso 14, hay primera de Pedro 1:14. Primero, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Algo que yo debo hacer es comprender
que ahora Cristo me hizo una nueva criatura. Que realmente, por mucho que yo creyera saber o pensara saber, lo que yo tenía en mi vieja manera de vivir era mucha ignorancia. Había muchas cosas que yo no conocía. Hay algo que yo tengo que ser consciente, es de yo no conformarme con la información que yo creía tener. Esto es una abierta invitación de parte de Dios entonces para que yo escudriñe más su palabra, entre más en su voluntad y llegue más a su conocimiento. Es la única manera que yo puedo imitar a Jesucristo. Así fue como el Hijo hizo. Él siempre siguió lo que ya estaba escrito y habló de eso. Entonces yo no debo ni puedo, como hijo obediente, vivir bajo mi vieja criatura, seguir mis propios caprichos o antojos. Por el contrario, Dios espera que yo sea obediente a Él en todo. Y esto implica, obviamente, hacer su voluntad y no la mía. Otra cosa que Dios espera para que yo sea como su Hijo Jesucristo está en Santiago 1:22. Mira lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Dios espera que yo sea un hacedor de la palabra y no tan solo un participante inactivo de un culto de adoración a Dios. La palabra no solamente es para oírla, porque la Biblia me enseña a oírla. Dice que yo debo oírla para tener fe. Pero también Dios espera que yo haga esa palabra. Esa es mi responsabilidad. Que yo haga lo que la Biblia dice que yo debo hacer, no que yo vea cómo los demás viven la Escritura. A ver si me hago entender. Si hay algo en la Biblia escrito, es para tu propia vida, no es para que tú andes mirando a ver si aquel hizo o no lo hizo. No te preocupes por los demás. Empieza contigo mismo. Si empiezas contigo mismo, entonces tú te convertirás verdaderamente en un hijo obediente del Señor. Después, si tiempo queda, pues podrás mirar a los demás. Y yo déjeme decirle una cosa, yo no he tenido tiempo para mirar a nadie. Llevo 20 años tratando de mirarme a mí mismo y cuánto trabajo me cuesta. Morir a ese viejo hombre, entrar en la perfecta voluntad del Señor. Ese es mi trabajo todos los santos días. Así que yo sé y lo creo seguramente que también le costará mucho trabajo que usted le sobre tiempo para andar mirando a los demás. Si realmente tú te miras a ti mismo, podrás darte cuenta lo mucho que nos falta para la perfección del Señor. El trabajo es arduo, pero el Señor está con nosotros. Dios también espera algo más de mí. Juan 9:31. Miren esto, por favor, presten su atención. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dios espera que nosotros seamos temerosos de Él y hagamos su voluntad. Ser temeroso de Él significa que yo tengo que creer lo que Él dijo. Si Él dijo, viene un castigo, Él nos va a castigar por lo que Él dijo. Si el Señor dice, recibirán una bendición, pues yo tengo que tener gozo, alegría en mi corazón, entendiendo que el que habló es fiel y esa palabra se va a cumplir en mi vida. El problema es que a nosotros, sinceramente, nos cuesta más trabajo creer que Dios nos va a castigar por lo que Él dice que nos va a castigar que recibir la bendición. Eso de recibir bendiciones lo creemos facilito. Eso es lo primerito que a nosotros nos entra en la mente. Pero cuando Dios dice, mira, si tú pecas, si tú fallas, van a venir consecuencias para tu vida, nosotros decimos, no, yo no creo. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Sí, pero el amor, la misericordia de Dios se demuestran también con el castigo, porque el castigo es amor. Así que no nos equivoquemos. Dios espera eso de nosotros. Algo más espera el Señor. Efesios 4:13.
que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Cristo es el ejemplo, Él espera que nosotros sepamos que Cristo es el ejemplo y lo sigamos. Todo comienza en Él, todo termina en Él, mi amado. Eventualmente todo en la Biblia, en la Escritura, nos va a llevar a la obediencia a Cristo Jesús. A que nos fijemos más en la forma que Él se condujo en este mundo y lo hagamos. Dice la Escritura que Dios espera que yo llegue hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Preste atención. Estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo Cristo alcanzó su plenitud? Esa es la pregunta que cabe al lugar aquí. Porque eso es lo que Dios está esperando de mí, que yo llegue hasta esa plenitud. Pero ¿cuándo Cristo alcanzó su plenitud? Mire, mi amado, Cristo alcanzó su plenitud cuando cumplió toda la voluntad del Padre. Y toda fue toda. Esto incluye su nacimiento, su ministerio, su muerte y su resurrección. A ver si yo me hago entender. ¿Cuándo tú y yo alcanzaremos esa plenitud de Jesucristo? Pues ya todos nacimos, todos estamos aquí sentados, ¿cierto que sí? Ahora viene un proceso en el cual nosotros estamos caminando, que es el ministerio. Realmente Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros y estamos caminando en este ministerio. Si tú no estás caminando en el ministerio, mi amado, entonces tú todavía no estás dentro del cuerpo de Cristo. Porque Dios tiene un ministerio para cada parte del cuerpo. Cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo no sirve para nada? Yo dudo mucho que haya algo que no sirva para nada. Luego viene la muerte por la cual todos nosotros tendremos que pasar. A diferencia del mundo, la muerte para nosotros no es como el mundo, que es una separación de Dios en la eternidad. No. La muerte para nosotros, por el contrario, es un proceso de vida. Partimos de este mundo para abrir los ojos delante del Creador. En realidad no es una muerte como la que nosotros regularmente conocemos. Yo diría más bien sería un nacimiento. Y la última parte del proceso de nuestro Señor Jesucristo, de su plenitud, fue la resurrección. Y eso está por venir para nuestra vida. Ahora, presten atención, por favor. Presten atención. Eso es hablando aquí en la carne. Pero quiero que sepa que cada uno de nosotros, como Dios ya nos hizo aptos para el ministerio, ya nos hizo aptos, quiere decir que en cada uno de nosotros ya se cumplió el nuevo nacimiento, se cumplió el ministerio, que es la reconciliación con el mundo, se cumplió la muerte, que es la muerte al pecado, y se cumplió la resurrección, porque la Escritura dice que nosotros estamos en todos los lugares celestiales. Si nosotros entendemos esto, ¿cómo caminaríamos de lindo en esta vida cristiana? Con una fe al 100%, con una convicción al 100%, con un gozo al 100%, con un deseo de servirle al Señor al 100%. Pero desafortunadamente nosotros a veces confundimos el propósito de Dios para nuestra vida. Y yo lo veo, como les decía al principio, con mucha tristeza. Yo veo iglesias que se reúnen y desde que empiezan una gritería, una correría, una cosa terrible, y quieren llamar la atención con shows, gritos y cosas y milagros y sanidades. Mi amado, ¿y dónde quedan las almas? ¿Dónde queda el crecimiento de esas personas? ¿Dónde queda el conocimiento de Jesucristo? ¿Dónde? ¿Sabe que Jesucristo en su ministerio se preocupó más por llevar conocimiento del reino de los cielos que por hacer milagros y maravillas? Sí, Él hizo muchos milagros y maravillas, claro que sí, eran señales para el pueblo de Israel. Pero ese no era el propósito de Él. Usted se da cuenta que Él primero se sentaba y les enseñaba el reino de los cielos. Les impartía ese conocimiento. Entonces la gente quería ser sanos y el Señor los sanaba. Pero eso era un efecto de. Mi amado, si algo Dios quiere en nosotros es que vivamos en su perfecta voluntad.
que seamos comunicadores de ese reino celestial. Y si en el camino Dios le place en su voluntad sanarnos, restaurarnos, levantarnos, hacer un milagro, pues gloria a Dios, es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Nuestro Señor Jesucristo entonces llevó a la perfección el plan de su amado Padre Celestial. Así entonces Él cumplió la plenitud de todo lo que se dijo de Él, lo que iba a hacer y lo que Él hizo. Este, mi amado, es el estándar de Dios para tu vida. Jesucristo cumplió todo lo que se dijo de Él. Es un estándar muy alto. ¿Usted cree que usted ya alcanzó la estatura que Jesucristo quiere para su vida? No, el estándar de Dios es más alto. El estándar de Dios es más alto, mi amado. Yo todavía no creo haber alcanzado la estatura de lo que Dios quiere para mi vida. Sigo buscando con anhelo, con ganas, con ahínco, ser ese buen hombre, ese verdadero hombre de Dios. Todavía ese es mi anhelo. Yo sé que todo no ha llegado para mí. Yo sé que Dios todavía no ha acabado conmigo. Pero tampoco lo ha hecho contigo. No pienses que el propósito de Dios es que tú vengas y te sientes aquí y que ya eso es todo lo que tú tienes que hacer para tu vida cristiana. No, mi amado. Hay un modelo y es nuestro Señor Jesucristo. Él no lo llamó para que fuera el Mesías y la gente lo reconociera. Vaya caminando el Cristo, vea, por allá va caminando el Cristo, véalo, por ahí salió, por ahí se levantó, por ahí se acostó. No, no, no. No era para eso. Él vino, hizo al pie de la letra la voluntad de su Padre. Dios te ha llamado a ti para que vengas, conozca la voluntad del Señor y la hagas a la perfección. Entonces, tú podrás dar la medida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día que lo hagas, habrás llegado a la estatura de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Eso espera Dios de nosotros, que tengamos una vida plena en Él y que la voluntad de Dios sea plena en cada uno de nosotros también. Mire esto, dice la Escritura, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! Algo que Dios también espera es que yo llegue a la misma medida de fe de Jesucristo. Porque yo tengo que estar en una unidad con la fe de Él. ¡Qué estándar tan alto! ¿Cómo estamos nosotros de fe? Esta es una buena evaluación, ¿no?, que nosotros podemos hacernos. ¿Cómo estamos de fe? Porque la medida es nuestro Señor Jesucristo. Si yo miro la vida de Jesucristo, Padre Celestial, me quedo corto. Yo me quedo muy corto a la estatura del Señor. Pero eso no significa que porque yo todavía esté corto en esa medida, entonces yo me eche para atrás y diga, no, pues ¿quién es como Jesús? Nadie puede ser como Él. Y yo busque el camino y la vía rápida y me vaya. No, Dios no quiere eso. Dios quiere hombres valientes, mujeres valientes, que digan, Señor, si tú lo hiciste siendo un hombre como yo, porque tú te despojaste de toda gloria, Señor, yo también puedo. Y si tú me ayudas, pues más fácil todavía. ¿Sabe una cosa que la Biblia dice incansablemente? Que el Señor es nuestro ayudador. El problema es que a veces no le queremos pedir ayuda. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros le pidamos ayuda al Señor para que alcancemos su medida de fe, implica que nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Yo tengo que hacer mi parte. Y a veces es más fácil que otros tengan fe a que yo haga mi parte. Esa es la naturaleza humana. Es más fácil decirle a la gente, ore por mí, que yo ir a doblar rodillas a pedirle en oración algo al Señor. ¿Cierto que sí? Es más fácil decirle yo a la gente, vea, estudie la Biblia por mí, a yo decir, yo me voy a sentar a leer la Biblia. Pero mi amado, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Está la responsabilidad. Que tengamos esa unidad de fe y perdóneme, no solamente eso, dice, y el mismo conocimiento que Jesús.
Wow. ¿Cómo fue el conocimiento de Jesús? ¿Usted cree que Jesús vino aquí a la tierra y no sabía cuál era el plan de su Padre? Que Él vino aquí a tirar suerte a ver si de pronto había alguien por ahí que le dijera qué era lo que Él tenía que hacer. O realmente Él desde joven, desde niño, como dice la Escritura, que Él creció en conocimiento. Aún desde niño Él procuró, por medio de las Escrituras, llegar al conocimiento de la perfección del Padre. Perdóneme, Él es Dios. El conocimiento de la perfecta voluntad del Padre ya estaba dentro de Él, pero ¿sabe algo que hizo Jesucristo? Él fue a las Escrituras. Él iba a las Escrituras. Él decía, yo no puedo permitirme que mi Padre haya declarado algo en la palabra y que a mí se me pase por alto y yo no lo cumpla. Yo tengo que cumplir todas las Escrituras. Nosotros estaremos dejando pasar de largo la Biblia o estaremos yendo a las Escrituras. Porque Dios espera que nosotros lleguemos a todo el conocimiento que tenía el Hijo. A toda su medida de fe. Una vez más, lo único que hace esto es apuntarnos en una dirección, como un compás. Me está siempre mostrando el norte. Cierto que sí, no importa cuántas vueltas yo le dé a ese aparatico, siempre me va a indicar el norte. Así es la Escritura. La Biblia siempre te va a decir a ti, me va a decir a mí, busquen la voluntad del Padre Celestial en la Biblia. Lean la palabra de Dios, escudriñen la palabra de Dios, tengan una relación con Dios, pero tengan una medida de fe alta. Deposítela en el Señor. Procure la medida de Jesucristo. Procure el conocimiento de Jesucristo. Mis amados, quiero que sepan, si no lo saben ya, que Jesús es el modelo de vida para el discípulo. Un verdadero discípulo de Jesucristo mira a su modelo, a su Señor, lo cual es Jesús, y hace lo que Él hizo, dice lo que Él dijo, piensa como Él piensa, habla como Él habla, se mueve como Él se mueve, o sea, en fe y en conocimiento. Este será una evaluación de nuestra vida cristiana. ¿O realmente dejaremos con un sinsabor de boca al Señor, diciendo, wow, este es mi hijo, realmente este es mi hijo? ¿Nos verá el Señor como enanitos espirituales o realmente nos ve como niños que estamos creciendo y desarrollándonos en crecimiento? Porque esa es la diferencia. Una persona de corta estatura ya de nacimiento, tú ves que tiene atrofiados los músculos, los huesitos, que tú sabes que no va a crecer. Pero un niño que tú lo ves normal, tú dices, yo sé que él va a crecer, yo no veo nada que le impida el crecimiento. ¿Cómo Dios nos verá a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo será nuestra relación de crecimiento con el Señor? Mire esto, mi amado, la Biblia dice que yo debo ser santo como Dios es santo. Y significa entonces que yo debo separarme aún de mí mismo para yo alcanzar la medida que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la parte que nos toca a cada uno de nosotros. Ser santo como Dios es santo. Usted sabe que Jesús no vino a hacer su propia voluntad en este planeta. Él no se agradó a sí mismo, como dice la Escritura en Romanos capítulo 15, verso 1. Jesucristo no se agradó a sí mismo. Él se separó de sí mismo. Desde que bajó del cielo se separó de sí mismo para entonces poder hacer la perfecta voluntad del Padre. Para mostrarnos que como hombres, si nos separamos de nosotros mismos, podemos llegar a la medida de la estatura de Jesucristo. A ser varones perfectos delante del Señor. Eso significa ser santo. Santos que nosotros nos separemos de nuestros propios gustos, deseos, de nuestra propia voluntad. Entonces que hagamos todo lo que Dios espera de nosotros. Quiero dejarlos con este último versículo bíblico, mis amados. Hebreos 12:14.
La escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mi amado, esta es una perfecta conclusión para nuestras vidas y para este mensaje. Una perfecta conclusión. La Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Sin separación entre tu mente carnal y entre tu mente espiritual, no hay forma de que tú entres al reino de los cielos. Y esa separación, mi amado, no la puedo hacer yo. Esa separación no la puede hacer Dios, esa separación la tenemos que hacer cada uno de nosotros. Ni yo obligo a nadie, ni Dios obliga a nadie. Pero si yo voy a la escritura constantemente me exhorta a que yo haga una separación de pensamiento, a que yo comprenda que hay una vieja manera de vivir que yo ya no puedo estar en ella, que yo tengo que abandonarla, dejarla a un lado y entender que ahora Dios espera de mí es una perfecta santidad, una santidad como la del Hijo Jesucristo, que habló lo que el Padre le dijo, hizo lo que el Padre le dijo, caminó como el Padre le dijo que caminara, se fue para donde el Padre le dijo que se fuera. Jesucristo no hizo nada de su propia voluntad. En conclusión, mi amado, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, haga una separación dentro de usted mismo. No piense que todo lo que usted hace realmente es santo, puro y perfecto. Entienda que hay algo dentro de ti que te quiere impedir llegar al conocimiento de Jesucristo. Si tú haces la separación, entonces tú podrás separar dentro de ti lo que es santo de lo que no lo es. Y entonces te podrás enfocar en la santidad como Dios quiere que nosotros hagamos, porque es un requisito para ir al cielo. Y también te puedes enfocar en tu carne para rechazarla directamente. Pero ustedes saben que hay mucha gente que hacen obras de la carne y le echan la culpa a Dios. Dios me dio un milagro, Dios me dio una profecía, Dios me dio una palabra. Le echan la culpa a Dios, salen con un disparate. El disparate no les funciona. Como pasó aquí una vez con un par de predicadores que dijeron que una profecía Dios les había dicho que juntaran las dos iglesias, que Tampa iba a ser una cosa distinta. Duraron 7 años, no fueron capaces de aguantarse más el uno al otro, se separaron y tuvieron que inventar otra profecía para decir que Dios los había separado. O sea, como que Dios cambia de mente. Y yo no digo esto para criticar a nadie, yo digo esto es porque esta es la realidad que está viviendo el cuerpo de Jesucristo. Estamos viviendo en fantasías porque no estamos haciendo una separación de lo santo con lo que es lo terrenal. Si tú quieres juntarte en la carne con otro pastor y hacer una iglesia, hazlo, pero no le eches la culpa a Dios. Si tú quieres pecar en tu carne, hazlo, pero no le eches la culpa a Dios cuando sufras las consecuencias de lo mismo. Por el contrario, si tú quieres separarte para vivir una vida en santidad, mi amado, yo lo único que le digo es que lo que te espera es el reino de los cielos y la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida. Eso es lo que nosotros estamos anhelando y deseando en el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Separémonos de nosotros mismos y seamos más como Jesucristo. Esa es mi exhortación en este día. Inclinemos nuestros rostros. Quiero orar al Señor. Fue un mensaje corto, pero yo creo que es claro y contundente. Padre, te damos gracias, Señor. Tu palabra es tan precisa, tan concisa, Señor, tan concreta. Realmente tú nos pones a veces en aprietos, porque esto nos pone en una situación donde nosotros tenemos que tomar decisiones para nuestra vida, Señor. En insensatez a veces no contamos con tu voluntad ni con tu palabra para nosotros hacer lo que debemos hacer. Entonces, Señor, como hijos cabeciduros a veces te fallamos, Padre Celestial. Pero tu misericordia, Señor, es grande, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Es más, tú nos conoces a la perfección, tú sabes que somos así. Pero tú esperas mucho de nosotros, Señor.
Tú esperas que un día nosotros dejemos y abandonemos esa forma de pensar y que de una vez por todas, Señor, entremos en esa perfecta obediencia a tu voluntad, Señor. Que aprendamos, Señor, a hacer lo que Cristo hizo, a tomarlo a Él como ejemplo en todas las acciones de nuestra vida y que ya no nos excusemos más de nuestras debilidades. Eso es lo que tú esperas, Señor. Hoy, de lo profundo de mi corazón, Padre Celestial, yo te ruego para que a todos y cada uno de nosotros, Señor, nos ayudes, Señor, en nuestras debilidades y que nos ayudes, Padre, a crecer a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo. Que no nos quedemos estancados, sino que nos desarrollemos hasta esa perfecta voluntad y conocimiento. Ese es tu deseo, mi Dios. Ese es el anhelo de tu corazón. Esa es la meta que tú has propuesto para todos y cada uno de nosotros. Pero para nosotros, sin tu presencia en nuestras vidas, sería imposible, mi Dios amado. Te ruego, Señor, de una doble porción de tu presencia para todos y cada uno de mis hermanos que están presentes y a los que no pudieron venir, Señor. Ayúdalos en su empresa de agradarte a ti, Señor. Manifiéstate, Señor, con poder y con denuedo en sus vidas para que ellos sepan que hay un Dios en los cielos que los ama con amor eterno, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Te presentamos, Señor, en oración a nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad en este momento, a los que están llevando tu palabra alrededor del mundo entero para que tú les suplas conforme son tus riquezas y gloria, mi Dios. Y por sobre todas las cosas que tú bendigas a tu pueblo de Israel. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, saludados los unos a los otros en el amor del Señor.